Dios es bueno, porque no nos ponemos de acuerdo si no es el Espíritu Santo que ministra, amén, el que habla, amén. Bueno, mis hermanos, les invito a estar en pie para que leamos en sus Biblias Romanos capítulo 12, verso 1 al 21, amén. Aleluya. Voy a poner esto por acá para que lo estén viendo. En el nombre de Jesús. Creo que de ahí no se cae. O sea, vamos a ver si es que voy de viaje o... En el nombre de Jesús. Entonces, Romanos capítulo 12 del 1 al 21. 12 del 1 al 21. Hoy vamos a estar hablando sobre la voluntad permisible de Dios y la voluntad perfecta de Dios. ¿En cuál se está moviendo usted? ¿En la permisible o en la perfecta de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que revisarnos, amén. Es algo que allí tengo también anotado. Y es mucho material, hay mucho material, mucha información para hablar de este tema, que creo que solamente hoy vamos a hablar de la voluntad permisible para dejar para la próxima semana lo que va a ser la voluntad perfecta de Dios, amén. Entonces quiero que no se vayan a perder en lo que el Espíritu de Dios quiere hablar en el día de hoy, amén, en el nombre de Jesús. Entonces estamos ubicados, capítulo 12, verso 1 al 21, amén. Entonces estamos listos, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, escuche bien, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el de que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, amén. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya, gloria a su nombre. Pueden sentarse, mis hermanos. La gloria sea del Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Están llegando más hermanos, gloria a Dios. Aquí estamos viendo un pasaje que en los primeros versos da a entender
y más que todo en el verso 2, da a entender de que hay una voluntad de Dios que se debe cumplir en nuestras vidas. Una voluntad que debe ser para nosotros agradable y perfecta. No puede causar cierto malestar en nuestras vidas que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y vemos cómo en este pasaje el Señor va dando dirección de cómo debe ser un cristiano. De hecho, el título que tiene aquí en la Biblia es Deberes Cristianos, hablando de cuál es la voluntad de Dios y cómo debe ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Agradable y perfecta. Pero en la voluntad de Dios hay muchas cosas que van a chocar en nuestras vidas, porque muchos vamos a quedar como que, wow, esto no era lo que yo quería. Pero si es la voluntad de Dios, ahí hay que doblegar y entregar nuestras vidas. Muchas veces nosotros no vamos al Getsemaní, aleluya, como fue nuestro Señor, cuando estaba diciendo el Señor, si es posible pasa de mí esta copa, yo no quiero pasar por esto, yo no quiero que me den de latigazo, yo no quiero esto, lo otro, yo no quiero que me claven las espinas. Pero aún ahí en el Getsemaní el Señor clamó diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Y hay muchos casos en la Biblia que pudiéramos citar y ver cómo a veces las personas, en vez de moverse de la voluntad, en la voluntad de Dios, se mueven en la voluntad permisible de Dios. Aún los cristianos también se mueven en la voluntad permisible de Dios. Aún los cristianos no esperan para ver si es la voluntad de Dios. Cuando se trata de la voluntad de Dios, Dios está en el asunto y Dios es el que da dirección. Amén. Dios es el que te dirige tu vida, el que te hace mover según Él te necesite. Amén. Aunque Dios no necesita de nosotros, pero así como Él lo requiere, así debe ser. Pero ¿cuántos están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? Debiéramos aceptar la voluntad de Dios, porque si no la estamos aceptando, entonces estamos en la voluntad permisible de Dios. Qué tremendo es. Y en la voluntad permisible de Dios aflora mucho el libre albedrío. Tremendo. Y las personas hacen como quieren. Por eso es que yo cuando veo que el Señor habla, está primero como preparándonos, diciéndonos que en cada uno de nosotros, ¿verdad?, el Señor nos dio unas gracias, ¿verdad?, y una medida de fe. Y a cada quien Él repartió dones. O sea que ninguno debe estar inconforme, ¿verdad?, inconforme con lo que el Señor le está dando. No debe estar inconforme usted con lo que el Señor le quiere dar o quiere para su vida. Y Él va hablando en este pasaje a través del apóstol que escribió Romanos, va mostrando que hay diferentes dones según la gracia que nos es dada, que hay diferentes ministerios, que hay diferentes ¿cómo se dice? Pudiéramos decir diferentes servicios, talentos que desea el Señor para cada uno de ustedes. O podríamos decir la voluntad en cada uno de ustedes. Porque la voluntad de Dios en su vida no es la misma que la mía. Sin embargo, hay muchas que tienen que coincidir. Que todos volvamos y nos arrepintamos, nos volvamos a Él y nos arrepintamos y creamos en Él. Amén. Entonces, tenemos que ver qué es la voluntad permisible de Dios y cuál es la voluntad perfecta de Dios. Dios tiene un plan específico para nuestras vidas, hermano. Como le dije, Él tiene un plan que rige a cada ser humano porque Él nos creó y por lo tanto Él desea que nosotros hagamos su voluntad. En ese plan, ¿verdad?, el deseo más grande es que nosotros nos movamos en ese plan, nos movamos en su voluntad. Por tanto es necesario mirar con diligencia, como lo dice la palabra, mirar con diligencia qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Ver cómo andamos, si estamos en la voluntad perfecta de Dios o estamos en la voluntad permisible. Por eso que en Efesios pueden buscar, y si quieren anotar, anoten. Es necesario anotar porque esto está tremendo, este tema, y es bastante amplio. Yo creo que pudiéramos pasar 4 domingos predicando sobre esto. Y en Efesios capítulo 5, del 15 al 17, nos habla de eso. Mirad pues con diligencia cómo andéis.
¿Cómo hay que vernos? Con diligencia. ¿Para ver qué? Para ver en qué voluntad nos estamos moviendo. Porque si no nos estamos moviendo en la voluntad de Dios, dice que no andemos no como necios, sino como sabios. Hay dos tendencias. O andas como necio en la voluntad permisible de Dios, o andas como sabio en la voluntad perfecta de Dios. Y entonces en el Efesios capítulo 5, ¿verdad?, desde el 15 al 17 sigue diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted tiene que abrir su entendimiento en esta mañana. Usted tiene que abrir su corazón, porque usted tiene que entender en qué voluntad se está moviendo usted. Y como vamos a hablar de la voluntad en la cual se mueve la mayoría, porque la mayoría del mundo se mueve en la voluntad permisible de Dios. Y es allí donde hay cosas que nosotros decimos: ¿será que a Dios se le escapó las manos el mundo? ¿Será que Dios se le descontroló todo y se dañó el plan que Él tiene? Pues no, no es así. Entonces, siguiendo hablando de la voluntad de Dios, muchos cristianos piensan que cuando se habla de la voluntad perfecta de Dios, se trata solo de asumir un ministerio. Y no se trata solamente de asumir un ministerio, sino lo que el Señor quiere hacer en tu vida para su gloria y su honra. ¡Aleluya! Y ahí cabe destacar un testimonio que estaba leyendo, porque estaba buscando testimonio de personas que se hayan movido según la voluntad de Dios. Testimonios reales, ¿verdad?, fuera quizás de la Biblia, pero personas que se han sujetado a la Biblia, a la palabra de Dios. Como había una persona, una joven, a la cual estaba teniendo, para la gloria de Dios, un grupo muy grande, una casa de oración, estaba ayudando incluso a los necesitados, pero su anhelo en su vida era que el Señor le diera un esposo. Y esa joven estaba orando por ese esposo, hasta que un día escuchó la voz de Dios, porque ella le preguntaba: sino que se haga tu voluntad. Cuando ella escuchó la voz de Dios que le dijo: móntate, porque en ese lugar donde estaba había embarcaciones, móntate en el barco tal y ve a China. Y ella dijo: bueno, si es tu voluntad, iré. Pero en eso tuvo que ir al Getsemaní, como se lo dije al principio. Empezó en el Getsemaní a decir: y los amigos, y mi familia, y todo lo que he levantado, el grupo que tengo aquí grande, Señor, y la persona que te estaba pidiendo para que me dé la cobertura, la cabeza de hogar, mi esposo, Señor, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y se montó en la barca y salió hacia China y predicó en los barrios, y tremendo, esa sierva ganó. Las personas que estaban más descarriadas se la ganó para Cristo. Ha levantado ministerios en ese lugar grande, pues tienen muchos miembros en las iglesias gracias a la predicación y el trabajo que ella hizo a través de Dios. ¿Y saben qué? Ella nunca se casó. ¿Era la voluntad de Dios que se casara? No. Aleluya. Pero muchos estamos peleando con la voluntad de Dios, como Jonás. Señor, no quiero ir para Nínive. Ve a Nínive. No quiero ir para Nínive. Y se quieren montar en otra barca. Oh, santo. Entonces muchos pensamos que se trata de asumir un ministerio. Es allí donde luego luchan con finanzas, porque si están levantando una iglesia están luchando por las finanzas. Ahora, ¿cómo hago? Hay que comprar sillas, no tengo para esto, no tengo ni para la comida, no tengo para lo otro. Están luchando no solamente por las finanzas y empiezan a decir a los hermanos: tienen que poner tanto, tienen que hacer esto, den todo lo que tienen porque tenemos que levantar esta obra. Y no es así, porque si no es la voluntad de Dios no puede ser así. Y allí están las personas tratando de levantar esa iglesia, pero tienen problemas con el matrimonio. Otros ni son casados, otros son divorciados. Pues ahí están teniendo ese problema. Y no solamente llegan a tener problemas con el matrimonio y con las finanzas, sino incluso con los que se están congregando, porque ya no aguantan, ya están cansados, no quieren seguir, hasta que esos ministerios caen porque no eran la voluntad de Dios.
Por eso que cuando se habla de la voluntad de Dios, usted no puede pensar primeramente que es un ministerio. Si en los planes de la voluntad de Dios en tu vida es un ministerio, Dios te va a guiar. Si tú te dejas guiar, aleluya. Por eso el Señor nos exhorta a caminar aquí con diligencia, con prudencia. Amén. Usted tiene que ser prudente en lo que va a hacer. Usted tiene que caminar con diligencia en lo que va a hacer. Tiene que revisarse que usted esté haciendo la voluntad de Dios. Tiene que saber si está escogiendo lo bueno y no lo malo delante de Dios. Entender cuál es la voluntad de Dios, entender cuál es la voluntad perfecta en nuestras vidas, es como que cuando usted, ¿quiénes han armado rompecabezas? Todos hemos armado rompecabezas. Para entender la voluntad de Dios es como unir un rompecabezas, de donde usted no les cuadra las piezas, pero esta pieza no va aquí, pero esta pieza, hasta que usted llega y ve que todo se une en uno y ve lo que tenía el rompecabezas. Puede ser una foto de un perrito, puede ser la foto de la comiquita que tú veías, pero se cumplió la voluntad de que al unir todas esas piezas, una en una, se cumplió el objetivo, ver la foto que estaba allí. Así puede ser la voluntad de Dios. Es encontrarle sentido a lo que tú no entiendes. Aleluya. Es encontrarle sentido a lo que tú dices, pero ¿cómo es esto? Tengo una hermana detrás de mí. Congrégate, congrégate, congrégate. Esto no lo entiendo. Pues aunque no lo entiendas, congrégate. Aleluya. Gloria a su nombre. Hay cosas que no vamos a entender. Oye, tengo que congregarme en Chalón. Congrégate. Si esa ha sido la voluntad de Dios, congrégate. Porque Dios, como se lo he dicho siempre, no fue, yo como pastor no fui a buscarlo a usted. El Espíritu Santo lo tocó a usted para que viniese aquí. Aleluya. Gloria a Dios, porque así ha sido la voluntad de Dios. Y esto solamente se logra, ¿sabe cómo? ¿Cómo se logra entender la voluntad de Dios? ¿Cómo se logra armar el rompecabezas de Dios? Con humildad, con humillación, con la obediencia y con una relación personal con Dios, con una relación con Dios de amistad, una relación muy íntima en donde el Señor te va a revelar sus planes. Para poder entender la voluntad permisiva de Dios es aquella, escuche bien, si quiere anotar, anote. La voluntad permisiva de Dios es aquella en que el hombre, aleluya, hace lo que quiere. Amén. Y si lo leemos textualmente, la voluntad permisible de Dios es aquella que hace el hombre por supuesto. No va a ser nunca la voluntad perfecta de Dios. Si se mueve por los sentimientos míos, si yo me muevo en mis sentimientos, entonces me estoy saliendo de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Cuando se hace la voluntad permisiva es porque el hombre es el que está moviéndose. Es como que el hombre tratara de ayudar a Dios en vez de esperar que sea Dios que haga. Aleluya. En vez de esperar que Dios sea el que dé las bendiciones, aquellas cosas y aquellas promesas se cumplan en nuestras vidas como Él lo ha prometido. Aleluya. Y muchos también tratamos de hacer eso, tratar de ayudar a Dios. Señor, yo quiero esto, y tratan de ayudarlo. Y no esperan en el Señor, no le preguntan si es la voluntad. Claro que hay momentos que hay que accionar. Si la voluntad de Dios es que usted trabaje en una empresa, usted tiene que accionar. Usted tiene que meter los papeles de lógica. Porque ¿cómo lo van a conocer? Dios lo puede hacer sobrenatural. Puede hacer que alguien te llame. Agarró el directorio telefónico y la persona dijo el primero que ponga el dedo, y puede hacer que te llame. Pero Dios también quiere ver el esfuerzo que tú creas y tú te muevas en fe. Y si es la voluntad de Dios, Él va a tocar a esa persona y tú vas a tener ese trabajo. Amén. Vamos a tratar de ser más explícitos. La voluntad perfecta, ¿verdad? La voluntad perfecta de Dios es la que Dios quiere que acontezca en tu vida. Aleluya. Dile al que está a tu lado. La voluntad perfecta de Dios es la que Él quiere que acontezca en tu vida. Ahora, la voluntad permisible es lo que Dios permite que acontezca en tu vida. Es lo que Dios permite que suceda en tu vida según tus decisiones. Aleluya, porque esto se trata de decisiones.
Entonces definimos más sencillamente, la voluntad perfecta de Dios es su camino, pero la voluntad permisible es nuestro camino. Pero hay algo tremendo en Proverbios. Búsquese en Proverbios, capítulo 14, verso 12. Proverbio 14, verso 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho. Mire cómo dice el Señor. Hay caminos, hay personas que dicen: yo estoy bien con Dios, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo no me meto con nadie. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero esos caminos son lo que el Señor les permite, ¿verdad? Pero vamos a explicar algo allí, porque usted debe estar ahorita pensando: entonces Dios permite que la persona peque, Dios permite que hayan las guerras, Dios permite. Eso lo vamos a ir viendo. Por eso estamos desglosando, y quiero que usted dijera que hoy esté comiéndose, mire, el mejor plato de todos los platos mejores que le ha puesto el Señor, porque ninguno de los platos son malos. Pero hoy queremos que dijéramos y entendamos esto. No sé, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso dice el Señor que tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Y hay gente que está peleando con el pensamiento de Dios, y hay gente que está peleando para no agarrar el camino de Dios, sino el camino que desea. Habla, Señor. ¿Cuántas veces no ha peleado usted? Incluso uno mismo como pastor ha peleado en no seguir el camino de Dios, o creer que es como yo digo. Es allí donde el orgullo, la altivez se levanta en el hombre, porque nunca vamos a querer ceder a que otros tengan la razón también. Aleluya. Porque usted puede tener razón y el otro también puede tener, porque en el mundo, escuche bien esto, y esto se predicó una vez, en el mundo la verdad no es absoluta. En Dios la verdad es absoluta. Aleluya. Porque usted puede tener la razón. Podemos levantarnos 5 y los 5 podemos tener la razón en algo que nos pongamos a discutir. Pero si nos comparamos humanamente, todos diferimos en algo, o todos concordamos en algo. Pero cuando se lleva, escuche bien, por eso que Dios es tan tremendo, cuando se lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, entonces nos vamos a la verdad absoluta. Y podemos concordar todos. Aleluya. Por eso que la palabra escrita, levante su Biblia, ¿verdad? Levante su Biblia. Marco para la próxima va a levantar su Biblia, ¿ven? Porque tiene como 3 y no sé qué me la está pasando. Se le olvida, ya estamos montando el carro. ¡Ay, se me olvidó la Biblia! Pero se la voy a meter en el carro. Una, la otra en su casa, la otra en su cuarto. Entonces, toda la palabra, eso que usted levantó, es la voluntad de Dios en su vida. Todo lo bueno que aparece allí, escuche bien, porque lo malo no. Lo malo es ejemplo para que usted no le acontezca. Pero todo lo bueno, todo lo perfecto allí, todo lo agradable, el Señor quiere que se cumpla en tu vida. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, allí vemos que aún nosotros erramos pensando que es como nosotros queremos o caminando como nosotros queremos caminar. En la voluntad permisible de Dios podemos observar, hermano, en la voluntad permisible de Dios todo lo que sucede diariamente. Usted abre el periódico, usted prende las noticias, escucha las noticias internacionales, usted va a ver todo lo que está ocurriendo diariamente en el mundo. Que ven todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Se centra o se aparta, mejor dicho, de la voluntad de Dios. Cuando usted ve todo aquello que está ocurriendo, las guerras, todo aquello que está viendo diariamente en el mundo, entonces todo se va centrando y pensamos que de repente será la voluntad de Dios que sucedan estas cosas. Pues en la voluntad de Dios no está eso.
¿Qué es lo que está sucediendo? Que es que el Señor permite en la voluntad permisible que esto suceda. Y esto ocurre porque vemos con preocupación cómo los pueblos, cómo las naciones, cómo los cabezas de hogar, cómo las familias enteras no están tomando en cuenta a Dios para las acciones. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás tomando en cuenta a Dios para las decisiones que vas a tomar? Y muchas veces no estamos tomando en cuenta a Dios, decimos que sí, pero terminamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso puse el ejemplo al principio de Gigi Ávila, que viene en el video que le invito para el próximo sábado. No fue la voluntad de Dios que se pasara este sábado porque muchos faltaron. Les invito para el próximo sábado para que lo vean. Aquí lo vamos a proyectar. Ya se bajó, creo que ya está grabado incluso en la cámara que está grabando hoy el culto. Entonces Gigi decía, ¿cómo va a ser posible? Y él llegaba y decía, hipócrita, le decía, porque decimos que vamos a hacer la voluntad de Dios cuando ya tenemos todo preparado. Señor, la voluntad de Dios es que yo tenga este novio, Señor, es tu voluntad. Cuando ya le dieron el sí al muchacho, sí, yo quiero ser novio contigo. Y todavía le están preguntando si es la voluntad de Dios, pero ya accionaron. Aleluya. Como cristianos nosotros sabemos, hermanos, que esto no será así para siempre. Las cosas que están sucediendo, los acontecimientos terribles, las guerras, todo lo que se está viendo no va a ser así para siempre. Porque nosotros entendemos que Dios tiene control de todo, ¿sí o no? Amén. A pesar del desastre que hay en esta humanidad. Por la voluntad permisible por la cual han decidido la mayoría de los hombres. Entonces sabemos que nosotros que esto va a tener su fin. Sabemos que vendrá el juicio sobre la tierra y aún sobre el pecado que está en la tierra. Y esos juicios lo vemos y sabemos que la palabra nos los habla. Porque se tiene que cumplir, escuche bien, la voluntad de Dios. Aunque esté la voluntad permisible de Dios. Qué tremendo eso. Por eso que en Mateo 10:15, váyase a Mateo 10:15. Mateo 10:15. Miren lo que dice allí. Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo. El día de juicio. No solamente leamos ese, leamos lo que dice 2 de Pedro 3:7. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen, las que existen, las que vemos, las que palpamos, las que pisamos, ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué tremendo, porque la palabra se va a predicar en todo el mundo. Y el que no haga la voluntad de Dios está haciendo la voluntad permisible, pero está en un error. Y en el día de juicio va a ocurrir esto y se está guardando para ese día. Y a un Apocalipsis. Aleluya. Dice lo siguiente, Apocalipsis, capítulo 14, verso 7. Dice así. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oh, aleluya. Gloria a su nombre. Sabemos como cristianos que esto va a ocurrir a causa de la desobediencia del hombre. Va a ocurrir porque la gente se ha preferido apegar a la voluntad permisible de Dios que a la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios ha permitido que el hombre tenga decisión propia, que pueda tomar decisión entre lo bueno y lo malo. Por eso la palabra es clara cuando dice, todo me es lícito. Tú puedes hacer todo lo que quieras, ser infiel, mentiroso, todo. Pero no todo me conviene. No todo me conviene, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que mirar con diligencia. Mirar con diligencia. Oh, aleluya.
Entonces hoy vemos el aumento de la maldad, vemos la iniquidad, vemos las pestes, vemos el hambre, todo lo que dice Mateo 24, porque podemos estar viendo esto en los periódicos, pero ya Mateo 24 lo decía. Aleluya. Entonces vemos todo eso, y es allí donde vemos mucha gente que se hacen preguntas, y las preguntas más comunes es: ¿dónde está Dios? Cuando sucede un hecho grave, cuando suceden catástrofes, cuando suceden cosas que no caben en la mente del hombre, preguntamos: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué parece que Dios no hace nada? Cuando vemos que están viendo una familia, una pareja donde el esposo golpea a su esposa y los familiares dicen: ¿por qué Dios no hace nada? Aleluya. Y así piensan las personas, pero ¿sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir eso cuando las personas llegan? Porque hay cristianos que se preguntan eso. Hay cristianos que se hacen esa pregunta: ¿pero por qué Dios permite las guerras? ¿Pero por qué Dios permite que haya tanta hambre en África? Mucha gente se aboca, dice: vamos a ayudar a África, y cuando el Señor lo permita volvemos a hacerlo. Una vez creo que estuvimos ayudando en algo, no sé qué fue lo que se hizo. Pero ¿por qué África está así? Porque prefirieron la voluntad permisible. Haití, fue que ayudamos a Haití. ¿Por qué están esos pueblos así? Por lo mismo, hermano. Porque no se han apegado a la voluntad perfecta de Dios. Y hay gente que se hace esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no aparece? ¿Por qué Dios no hace nada? Es allí donde vemos, hermano, que esas personas que se hacen esa pregunta ignoran la palabra de Dios. Ignoran y tienen desconocimiento de la palabra que está escrita. Por eso que ahí vamos y escribieron en Osea. Váyase a Osea, después de Daniel. En Osea, después de Daniel, en el capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Ay, santo! Qué fuerte, ¿eh? Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Aquí está sucediendo la apostasía. Ahí está la voluntad permisible de Dios. Muchos pastores se fueron a la voluntad permisible, a predicarle puro: sé próspero, sé esto, tú tienes que tener aquello, y no está en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, estas personas que se preguntan no entienden de qué se trata la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios, tenemos que entender que cuando Dios permite que una gente cometa pecado, permite que entre la apostasía por medio del pastor y todos los que están escuchando, permite que ocurran las guerras, no es que Dios se complazca del pecado que está en la humanidad. Dios no se complace. De hecho, Dios dice que Él ama al pecador. Escuche, Él ama al pecador. Dígale que está a su lado: Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no se complace del pecado. Él lo que hace es dejar que el hombre de por sí, ¿verdad?, tome una decisión si quiere seguir a Dios o no quiere seguir a Dios. Cuando vemos esta cosa, tampoco es que Dios es indiferente con el hombre. Dios no está ahí mirando cómo el hombre se va para el infierno. Otro que cayó en el infierno. Allá viene otro, allá viene otro más. Allá viene un grupito, una iglesia completa, otra iglesia, náguara. Dios no está mirando, viendo a ver con indiferencia quiénes se van al infierno. No. Él dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Era permitido que el hombre, a través del libre albedrío, aunque la voluntad perfecta de Dios es que nadie se pierda, a través del libre albedrío tome sus decisiones. Segunda de Pedro 3:9. En segunda de Pedro 3:9 le dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que es la venida de Cristo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, todos procedan al arrepentimiento. Cuando Él habla todos, está englobando a toda la humanidad, hermano. Está englobando a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda, pero hay un libre albedrío, hay la voluntad permisible de Dios. Y Él está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Y aunque así muchos todavía rechacen el llamado del arrepentimiento, muchos tampoco querrán aceptar al Señor, nuestro Salvador Jesucristo, para ser salvos, para vivir en la voluntad perfecta de Dios. Muchos no van a querer. Así Dios diga que no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Muchos son los llamados y pocos son los que atienden ese llamado. Pocos son los escogidos. Mateo 20:16. Mateo 20:16. Está claro allí que el Señor hace el llamado a todos, pero no todos quieren venir al arrepentimiento. No todos quieren hacer la voluntad de Dios. No todos quieren dejar que sea el Señor el dueño de nuestras vidas, el que dirija nuestras vidas. Entonces en Mateo 20:16 dice: así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Él le hace el llamado urgente a toda la humanidad, no queriendo que nadie se pierda. Pero no toda la humanidad corre. La humanidad corre para cosas efímeras. Mira, están vendiendo leche allí. Se aseguro que dejan el culto solo. Hasta el pastor sale. Ya va, yo voy primero porque soy el pastor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahí sí somos llamados todos. Ahí sí hacemos caso. Aleluya. Pero cuando el Señor llama al arrepentimiento, ve tú, anda tú, hermano. Y el otro le dice al otro, y se van pasando la papa caliente. No, ve tú, al que le quede se va al arrepentimiento. Qué tremendo eso. Salmo 2. Por eso que las iglesias hoy en día se llenan. Ven, recibe tu milagro. Claro, yo quiero milagro. Yo quiero prodigio. Van 10 leprosos, buscan los milagros, pero uno solo se queda. Y a ese solo el Señor le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Creen que me están engañando? ¿Acaso creen que no sé contar? Eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Solamente te regresó un extranjero. Vino a arrepentirse, a arrodillarse delante de mí. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Dígame, el que, como si Dios no supiera lo que hace, ¿no? El paralítico que estaba en el pórtico allí donde estaba el estanque, que tenían que salir corriendo porque si el estanque se movía, ahí tenían que salir corriendo para que el primero que llegase fuese sanado. Y había el paralítico que tenía 38 años que no podía hacer eso porque era paralítico, ¿no? Todo el mundo le ganaba. Y le llegó el Señor: ¿quieres ser sano? Él dijo: no tengo quien me lleve. Vio fue la circunstancia de nuevo. No se daba cuenta que tenía a Jesús a un lado. Muchos de nosotros nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado. Y el Señor le dijo: levántate, chico. Prácticamente, levántate. Porque cuando vio todas las excusas, le dijo: ve, levántate y anda. Y el paralítico hizo caso y se fue. Pero Jesús se lo encontró de nuevo y le dijo: epa, recuerda que fuiste sanado, vete y no peques más, porque ya sabía las intenciones del paralítico. Aleluya. Por eso que muchos van a buscar las sanidades, muchos van a buscar la prosperidad, pero muchos no quieren buscar el arrepentimiento.
Porque se le va a aparecer Jesús y le va a decir, tienes que arrepentirte de esto. Tienes que dejar esto. Tienes que dejar la mentira. Tienes que dejar la lujuria. Tienes que dejar el adulterio. Tienes que dejar la fornicación. Tienes que dejar la idolatría. Muchos no quieren acercarse a eso por eso. No quieren hacer la voluntad perfecta de Dios. Y eso entra en la voluntad perfecta de Dios. Y muchos cuando escuchan, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y muchos vamos en contra de esa voluntad perfecta de Dios. Ay, qué tremendo, ¿no? Nos los acabamos de desayunar ahorita. Rompí el ayuno con eso, hermano. ¿No rompieron el ayuno con eso que acabo de decir? Espiritualmente, sí. Muchos vamos en contra de la voluntad de Dios, hermano. No, voy a lavar primero y después voy para el culto. No, yo ahorita que el Ministerio Shalom tiene 4 cultos. Porque ya abrió en Barquisimeto. Por eso reprendimos el espíritu que se quería levantar pidiéndome carta pastoral por ahí. Para mudarse para otra iglesia. El Ministerio Shalom. Para Shalom 1, que es la misma iglesia. Pero dije, no, te reprendo en el nombre de Jesús, asiste a las 2 y punto. Ahora se comprometieron más, aleluya, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, allí vemos, en Salmos, vamos a Salmos, ¿verdad? 2. Del verso 1 al 5, mire lo que dice. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estamos pensando que Dios no tiene el control de todo. Que Dios no está ahí nada más riéndose de todo lo que está haciendo el mundo. No. Él no está allí riéndose. Pero muchos hacen esto que hacen estos reyes. Se levantan contra el Señor, se burlan de Dios. Hablan y blasfeman contra Dios. Aleluya. Romanos, mire lo que dice Romanos. Los tengo hoy saltando de un extremo a otro de la Biblia, pero es que esto está muy bueno. Romanos capítulo 1. Del verso 22 al 23 dice: profesando ser sabios, esta gente se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se hicieron necios, hermano. Cuando nosotros queremos hacer es la voluntad permisible, nos hacemos necios. Ahora, pudiéramos hacer una pregunta, hermano. Pudiéramos preguntarnos si en el mundo existen hechos o situaciones aisladas que ocurren fuera de la voluntad de Dios y entran en lo que es casual, ¿verdad? Donde nosotros decimos, no, fue por casualidad. ¿Será que eso puede existir? Pudiéramos hacernos esa pregunta. Pero hay algo que hay que responder. No. No hay ningún hecho casual en la humanidad. Aún a nosotros, con los ojos carnales, nos parezcan que, wow, no, esto debe ser por casualidad. Aunque nos parezcan eso, no. De hecho, esto no es un hecho casual. Cuando ustedes sepan qué es lo que hay ahí, cuando vean la ropa que cargo ahí, ¿verdad? No es la de Superman. Amén. Ni tampoco la que está de moda, el hombre araña. No es nada de eso. Entonces pudiéramos preguntarnos, pero la respuesta es no, porque entonces iríamos en contra de lo que dice la palabra. Porque la palabra se está cumpliendo. Se ha cumplido ayer, se está cumpliendo hoy y se va a cumplir siempre. Entonces no hay que pensar que a Dios se le escapa algo, porque a Dios no se le escapa nada, porque quiero que se vayan a Lamentaciones y no lamente lo que dice allí, ¿oyó? Aleluya. Váyase a Lamentaciones. ¿Tienen Lamentaciones? No se lamente tanto, hermano. ¿Lo tienen? Ay, santo. ¿Lo tienen? Ajá. Qué rápido. A mí se me perdió. ¿Será que lo dejé en la casa? Lamentaciones. Quiero que se ubiquen todos. Dame la página, amor. Ese.
Aleluya, aquí lo tengo, Dios mío, yo lo tenía marcado. Ajá. Es Lamentaciones, ubíquese en el capítulo 3. Capítulo 3. ¿Lo tiene? Se va a ir ahora al verso 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién? ¿Quién puede decir que lo que haya sucedido? Aleluya. ¿No es lo que el Señor mandó? Nadie puede decir eso. Qué tremendo, ¿no? Por eso es necesario saber que existe un plan de salvación, hermano. El Señor ideó un plan de salvación al ver que la tendencia del hombre, ¿no lo dice así en Génesis? Que vio que la tendencia del hombre era de continuo al mal. Al ver eso desde un principio de la desobediencia de Adán, el Señor ideó un plan de salvación. Y ese plan de salvación ha trascendido a través de las edades y de los tiempos, y todavía está vigente para la humanidad que quiera aceptar ese plan de salvación. Pero para aceptar ese plan de salvación pareciese fácil: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Lo que no es fácil es apegarse a la voluntad de Dios. Aleluya. Es vivir para agradar a Dios. Eso no es fácil. Muchos todavía vivimos agradando al hombre. Por eso que vemos todavía jovencitos que son cristianos y todavía le están comprando las cajas de cerveza a su papá. O todavía está complaciendo al amigo: ven, acompáñame porque quiero tomarme una cerveza allí. Y aunque ellos no estén tomando, están complaciendo al amigo. Ahí usted se tiene que apartar. Bueno, si tú vas para allá, yo te espero. Y si usted ve que viene con una botella, yo me voy. Aleluya. Entonces, en la humanidad, en todos los tiempos, a través de las edades, el Señor ideó un plan de salvación. Pero cuando vemos la historia secular y vemos los acontecimientos que han sucedido, entendemos que ha sido producto de las decisiones tomadas por la gente, por el pueblo, por los mandatarios, por los líderes. Y esas decisiones marcan el destino de cada persona. El destino de estas personas está marcado por las decisiones que se han tomado. Tu destino muchas veces se marca por la decisión que tú tomas. Porque esto es una decisión. Estar aquí buscando de Dios es una decisión. Aleluya. Y si tú no has decidido seguir la voluntad de Dios, hoy te tienes que decidir. Porque va a depender de la decisión que tú tomes. Tú tienes que apegarte al Señor, porque si tú no tomas la decisión, te vas a perder y va a ir consecuencias graves. Y aunque muchas veces estamos en el Señor y suceden cosas irregulares, recuerda que cuando se está en la voluntad de Dios, dice que los que aman a Dios, todas las cosas que nos sucedan nos ayudan a bien. Aleluya. Porque Dios va a arreglar. Aleluya. Va a ordenar si estás en la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces muchas veces el destino de las personas es por las decisiones. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 2. ¿Lo tienen cerca de allí? Aleluya. ¿Se ubicaron? Están ubicados en el capítulo 2, verso 21. Ah, bendito sea el Señor. ¿Se me están pegando las hojas o es que? Ahí están. Daniel 2:21. Dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y las ciencias a los entendidos. Qué tremendo. Juan 19. Váyase a Juan 19 ahora. Evangelio de Juan, capítulo 19.
Mire lo que dice allí. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo para hablar de la voluntad perfecta de Dios. Y todavía no he terminado la permisible, ¿verdad? Dice en la 19 del verso 10 al 11, dice, entonces él le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? Entonces le dijo Pilato al Señor Jesús, ¿verdad? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mire lo que le respondió Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aleluya. Todo está bajo el control de Dios, aunque parezca ilógico lo que le iba a ocurrir a Jesús. Y Jesús le habló y le dijo, mira, yo no estoy en tus manos, sino porque yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, aleluya, que está en los cielos. Yo no estoy en tus manos porque hay un plan de Dios para el mundo, y es que yo entregue mi vida en sacrificio, en rescate de ellos. Aleluya. Qué tremendo. Romanos 13. Romanos 13, mire lo que dice 13 también. En el verso del 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Acarrean condenación para sí mismo. Entonces, volviendo a lo que es la voluntad de Dios y la voluntad permisible de Dios, la maldad y la violencia que existe no está en la perfecta voluntad de Dios. Lo que usted ve en las guerras no está en la voluntad. Usted como cristiano debe entenderlo. Eso no está en los planes de Dios. Todo lo malo que acontezca no está en los planes de Dios. Porque Dios no tienta. Porque Él no puede ser tentado por el mal, aleluya. Sino que el mundo está bajo el maligno, hermano. Y eso lo tenemos aquí más adelante. El mundo está tomado por Satanás. Amén. Entonces, no es la perfecta voluntad de Dios. No es que Dios haya dejado, escuche, como muchos piensan. No es que Dios haya dejado de controlar a Satanás o que Satanás tenga más poder que Dios. No es eso. Sino que el hombre natural sigue los instintos de su naturaleza caída pecaminosa. Le da lugar ¿a quién? Al diablo, para manifestar y exteriorizar la maldad que tiene en cada quien, la concupiscencia, la cual es a través del pecado. Esto provoca la muerte espiritual. Por eso que en Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esto refleja en mayor auge la humanidad de las obras de la carne, porque dejan y permiten todo esto, hermano, que el pecado aflore, usando la voluntad permisible de Dios. Y por supuesto ahí está Gálatas 5:19 al 21, donde dice que ni los idólatras, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los envidiosos, ni los lascivios, ni los que están en contienda, ninguno heredará el reino de Dios. Por tanto, va a suceder que por andar en la voluntad permisible de Dios, por no haber agarrado el camino del bien, muchas personas van a ir a la condenación. Entonces, desde la caída del huerto del Edén, la desobediencia que lo condujo al pecado, encontrándose ahora bajo la potestad de Satanás, está el mundo, ¿verdad? El mundo está bajo la potestad de Satanás. Entonces, en Hechos no los habla. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Dice así:
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Ahí dice claro que está bajo la potestad de Satanás. Entonces el Señor quiere que se pase de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Dios quiere que las personas se arrepientan. Dios quiere que las personas hagan su voluntad y no la voluntad humana, no la voluntad del hombre. Primera de Juan 5:19. Voy a acelerar un poquito, amén, para poder darle todo y quedar solamente en la voluntad permisible. Primera de Juan 5:19 dice claramente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso vemos todo lo que se ve. En Santiago 1, del 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así está la humanidad, está en muerte. Ahora, yo traigo unos ejemplos y vamos a ubicarnos en números de lo que es la voluntad permisible de Dios. Que cuando un siervo o una sierva en vez de hacer la voluntad de Dios, se va por la voluntad permisible, puede acarrear, aunque sea lo más mínimo, puede acarrear grandes problemas o consecuencias. ¿Ven? Entonces, si nos vamos a Números, capítulo 20, vamos a estar exactamente cuando el pueblo de Israel, siendo sacado de Egipto, andaba por el desierto. Y se le acerca a Moisés clamándole por agua, pidiéndole que le dieran agua porque estaban sedientos y podían morir de sed en el desierto. En el verso 8, el Señor le dice lo siguiente, verso 7: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara. Esta era la voluntad de Dios. Dios dictó su voluntad. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, para que hubiese testigo, tu hermano, y habla a la peña. ¿Qué le dijo? Y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vamos a suponer que esta es la peña. El Señor le dijo en su voluntad perfecta: ve, reúnete con Aarón y la congregación delante de esa peña, y le vas a hablar a la peña: peñita, peñita, dame agüita. Eso es lo que tenía que hacer. Era algo fácil, pero nosotros como seres humanos siempre vamos a hacer lo contrario, porque creemos que es mejor según como lo pensamos. Aleluya. Por eso que vemos gente y jóvenes que se acercan y dicen: pastor, ore porque tengo novio. Y es cristiano, no lo es. ¿Y qué está haciendo usted con ese? No, yo lo voy a convertir. Piensan que es que ellos, y si no es la voluntad de Dios. Por eso que la humanidad está como está. Entonces le dijo Moisés: háblale a la peña: peña, danos agua, tenemos sed. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso era lo que tenía que hacer. Y la peña iba a dar su agua. Pero mire lo que hizo Moisés en el verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Deténgase ahí. Él dijo: bueno, no es así. Voy a reventarle el 4 a la peña, porque aparte de eso ya me tiene cansado el pueblo. No los aguanto, Señor. ¿Por qué me diste esta congregación? Voy a darle entonces no como tú me dijiste, sino como yo creo. Va a salir más rápido agua. ¡Pah! ¡Pah! ¿Salió agua o no salió? ¿Sí salió? ¿Se cumplió el propósito o no se cumplió? ¿Pero era así la voluntad de Dios? Qué tremendo esa. Ahora mire la consecuencia. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí,
¿No pensaste que con tan solo decirle, Peña, Peñita, suelta el agüita, iba a salir el agua? Dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Porque, ¿qué quería el Señor? Ser glorificado a Él. Mucho pudo pensar, wow, quebró la peña con esos 2 golpes que le dio. Estaba de enojado en Moisés. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que te he dado. Toda una congregación no iba a poder entrar por la decisión y la desobediencia de Moisés. Sin embargo, Moisés fue salvo, pero no era la voluntad que lo hiciera de esa manera. Aleluya. ¿Cuánto están aprendiendo? Otro así, otro caso. Vamos a 1 de Samuel. 1 de Samuel, ¿lo tienen? Nos vamos a ubicar en el capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a leer primeramente el verso 19. Vamos a leer el verso 19 al 22. Mire lo que dice ahí. Del 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo, y las refirió en oído de Jehová. Se las refirió a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué quería el Señor? Quería que el pueblo de Israel tuviera un gobierno teocrático, que el Dios Todopoderoso ser su rey. Aleluya. Ser el que lo dirija. Pero este pueblo le dijo a Samuel, que venía a hablarle de parte de Dios, no, queremos rey como todas las naciones. Por eso que tenemos las consecuencias. Muchas veces las naciones pasan por situaciones. Por la misma razón. La gente pidió que lo gobernaran las personas que antes que lo gobernara Dios. Y esta nación prefirió que lo gobernara una persona antes que fuese Dios. Y Dios dijo, bueno, oye el pueblo. Porque ahí entra, ¿qué? La voluntad permisible. Pero en esa voluntad permisible, mire lo que hicieron. Capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Escucha bien, en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿A quién desecharon? A Jehová. Tremendo. Desecharon la voluntad de Dios sobre sus vidas. Y miren lo que hace el hacer conforme parecemos o creemos que estamos haciendo bien delante de Dios, y lo que estamos entrando es una voluntad permisible. Como cuando uno tiene un hijo, está bien, déjalo que camine unos cuantos pasos, si se cae, bueno, gloria a Dios. A lo mejor eso sirva para que vuelva a mí y se agarre de mí. ¿Pero Dios quiere que suceda eso? No. Es el hombre que toma una decisión. Es el hombre que decide a través del libre albedrío. Pero aún así el Señor tan tremendo que ideó un plan que está sobre todas las edades, sobre todos los tiempos, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Le ha dado esa oportunidad de que el hombre se arrepienta. Vamos a ponernos en pie y luego les muestro lo que está en esa maleta. Yo quiero que hoy hagas una revisión si tú estás en la voluntad perfecta de Dios o en la permisible. En la permisible, donde a veces decimos, que me tome una cerveza no me hace nada. Los jóvenes, que yo sirva a esa muchacha que viene allá, que es que viene nada, ahora. Como una culebra, pero ahí viene. La voy a silbar, la voy a mirar.
que en la voluntad permisible. No. Usted sabe que el Señor manda a las mujeres decoro. Pero usted es el que toma, usted es la que toma la decisión en la voluntad permisible de Dios si se viste con decoro o no. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso, las mujeres, las damas. Es preferible que usted evite, ¿verdad? Que le empiecen a pedir 1 kilo de bistec, 1 kilo de... Porque usted anda como la carnicería, mostrando pechuga, mostrando punta trasera, mostrando todo lo que no debe mostrar. O como la frutera, vendiendo melones, vendiendo batata. En la voluntad permisible usted lo puede hacer, pero las consecuencias. Me faltaron el respeto. Aleluya. Las jovencitas más todavía. Escuchen eso, jovencitas. Aleluya. Entonces, cierren sus ojos. Todos los que están por Shalom TV, cierren sus ojos y pregúntele: Señor, estoy en la voluntad permisible tuya. Me he movido a la voluntad permisible y no a la voluntad perfecta tuya. Guíame. ¿Sabe a quién debemos tener, hermano? Al Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue la voluntad perfecta de Dios? Teniendo una comunión perfecta con Dios. Teniendo una relación íntima con nuestro Creador. Allí es que nosotros vamos a entonces entender que nos hemos movido en la voluntad permisible y no en la voluntad de Dios. Y es en donde el Espíritu Santo te dice: que lo cojo no se salga del camino. Aleluya. Si tú estás sintiendo ahorita que Dios te está tocando y te está hablando, porque quizás comenzaste a hacer la voluntad permisible de Dios, es el momento de que vengas al frente. Si consideras que estás en la voluntad perfecta de Dios, mantente allí. Pero si has sentido que te has movido en la voluntad permisible, arrepiéntete. Porque esa es la solución. No hay otra. Arrepentirse. Muchas veces el Señor dice: haz el devocional. Y nosotros decimos: no, ¿ya para qué? Hoy predicó el pastor más de 2 horas. Tenemos que todos apegarnos a ese devocional, hermano. Sí, Señor. Por eso que nosotros nos llaman locos, porque queremos ser diferentes. Las hermanas se visten diferentes que al mundo. Los hermanos proceden diferente a los jóvenes del mundo, a los caballeros del mundo. Los matrimonios son diferentes a los del mundo. Por eso que debe levantarse un pueblo bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere hacer contigo. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo. Que estés en la voluntad de Dios. Que seas un pueblo escogido por Dios. Nación santa. Real sacerdocio. Aleluya. Porque eso no lo entendemos así. ¿Por qué se predica como para que usted se le llene, se le suba los humos? No. Es para que usted se venga delante de Dios y se arrepienta. Cierra tus ojos donde estás. Y levanta tus manos y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que me salí de la voluntad perfecta tuya y me he ido por la voluntad permisible. Eso me ha ocasionado, Señor, que peque contra ti. Te pido perdón. Me arrepiento delante de ti y quiero hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. Guíame a toda verdad, guíame a toda justicia con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, que Ministerio Shalom esté haciendo tu plena voluntad, Señor, para que siga ocurriendo estos milagros que tú haces. Las cosas que tú estás haciendo es de bendición, Señor, para tu pueblo, porque tú prometiste bendición a tu pueblo. Ayúdanos a esforzarnos, Señor,
Muchas veces queremos hacer la voluntad perfecta para agradar a nuestros familiares, porque queremos que se convierta. La voluntad permisible, Señor. Hacemos la voluntad permisible queriendo que los familiares se conviertan, y lo que hacemos es cometer errores, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti primeramente, para que los familiares vean mi fidelidad hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Te damos la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.